Ok, hasta ahora vimos cómo podemos definir nuestras propias estructuras de datos o registros con la palabra reservada struct y un nombre para esa estructura. Pero yo les había dicho que esta sintaxis a la hora de declarar variables de este tipo, por ejemplo, una variable que sea para una struct persona, una struct libro, lo que sea, era media fea, media, digamos, engorrosa, había que escribir mucho, o incluso cuando tenemos que declarar un vector, por ejemplo, de estructura de personas. Entonces, C tiene una sintaxis, tiene una manera elegante para definir nuestro propio tipo de datos. Es decir, que los programadores, es decir, nosotros, podamos definir tipos de datos propios. C viene con los propios tipos de datos que vienen en C, los primitivos, que son por ejemplo el entero, el real, el char, todos los que ya vimos. Pero nosotros, cuando empecemos a crear programas muy complejos, surge la necesidad de crear otros tipos de datos hechos por nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un struct que guarde, como en el video anterior, dos puntos en el plano. Plano cartesiano, guarde un X y un Y. Pero yo quiero ponerle que esta estructura tenga un tipo de dato. Es decir, yo ponerle un nombre a este tipo de dato. Entonces lo que se hace C es usar la palabra reservada typedef, de definición de tipo, ¿sí? Entonces, a continuación del typedef, para en el caso de las estructuras, lo que se hace es definir la struct como ya venimos conociendo. En este caso no le voy a poner nombre, ¿se acuerdan que era opcional? Porque no le voy a poner nombre porque no voy a usar el nombre de esa estructura, directamente voy a usar el nombre que le ponga en el typedef. Bueno, acá declaramos los campos, que van a ser dos. Y a continuación del typedef, cuando termino de definir estructuras, al finalizar la llave, le pongo el nombre que yo quiero que tenga ese tipo. ¿Se acuerdan que cuando vimos estructuras, dije que después de la llave, en el contexto de cuando estábamos armando estructuras, se declaraban las variables que iban a ser de ese tipo de estructura? Bueno, ahora cuando estamos usando el typedef, cuando estamos usando el contexto del typedef, lo que va después de la llave es el nombre del tipo. Entonces en este caso le podemos poner un tipo, por ejemplo, que se llame punto. Y algunos se están preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre poner el nombre acá y después ponerlo acá arriba, que sea un struct punto? Ya lo vamos a ver. Esto, al ser un tipo de dato propio, es recomendable, yo recomiendo que se le ponga a veces una T adelante de tipo o de type, o le ponga una T mayúscula como ustedes prefieran, pero esto sirve para distinguir en programas grandes qué cosas son tipos definidos por el programador y qué cosas son variables. ¿Se acuerdan también cuando vimos en la estructura de la directiva de precompilación el define para definir macros? Que yo le dije que es buena práctica definir las macros con todas mayúsculas, es decir, que las constantes tengan nombre en mayúsculas. Entonces está bueno empezar a adoptar estas buenas prácticas, estas reglitas, para que en programas grandes sepamos qué cosa es una variable, qué cosa es una constante, qué cosa es un tipo de dato definido por nosotros. Entonces, ¿cómo se usa esto? Yo tengo ya una estructura con dos campos y le dije que esta estructura le voy a poner un nombre t punto. Entonces, cuando nosotros vayamos al main, directamente usamos así, miren, t.p. Entonces, esto ya es un tipo de dato que definimos nosotros, no es el propio que viene con C, pero es un tipo de dato. Entonces, P ahora decimos que es del tipo T punto. ¿Sí? Nosotros podemos hacer cosas, por ejemplo, podemos sobreescribir el tipo de dato entero, por ejemplo. Yo puedo hacer algo como esto, typedef int y llamarlo entero. Por alguna razón no me gusta la palabra int, así que no me gusta el inglés, yo quiero definirlo como entero. Es medio raro esto, pero para ejemplificar. Entonces yo quiero a partir de ahora a los números llamarlos que su tipo sea entero. Entonces yo voy a decir que entero y tengo dos variables de tipo entero, A y B. Entonces esto se reemplaza, en vez del int, en vez del entero, esto cuando vaya a la compilación se va a reemplazar con el int. Entonces la sintaxis del typedef es, ponemos la palabra reservada typedef, a continuación ponemos qué es lo que queremos darle ese tipo, digamos, propio, a qué estructura o a qué otro tipo le queremos cambiar el nombre del tipo de dato. En este caso pusimos que a lo que le queremos dar un tipo de dato es una estructura. Y a continuación ponemos el nombre que le queremos dar a ese tipo, ¿sí? Como yo había dicho antes, esto a veces está bueno ponerlo así, como t entero, por ejemplo. ¿Sí? Como tipo entero. Entonces yo esto lo puedo trabajar perfectamente como veníamos trabajando hasta ahora. Hacer un scanf, por ejemplo. Voy a pedir dos datos de tipo entero. Entonces lo voy a pedir sobre A y lo voy a pedir sobre B.
y después los puedo mostrar. Hago un printf, de vuelta D y D, y muestro A y B. Y si compilamos esto, ¿sí? Lo único que me da es una advertencia sobre P porque no lo uso. Y si le escribo 14 y 8 y le doy Enter, me sigue mostrando el 14 y 8. Y si se fijan, yo seguí utilizando el código de formato para enteros, ¿sí? Y también para pedirlo. Porque sigue siendo un entero, a bajo nivel sigue siendo un entero, nada más que yo le puse otro nombre, le puse tipo entero. También podemos definir tipos de datos para vectores. Por ejemplo, si yo quiero tener un vector, ¿sí? Una lista de puntos, nosotros veíamos que esto lo podíamos declarar así. Bueno, ahora hagamos uso del tipo punto. Nosotros podemos tener t punto, lista, y que este tenga un tamaño máximo, que lo voy a definir como una constante, con el define max, por ejemplo, 40. Entonces tenemos que ahora tengo un vector que en cada posición va a almacenar un t punto y que va a tener como mucho max lugares, es decir, 40. Pero esto lo podemos hacer aún más elegante, más bonito, sin hacer uso de esta sintaxis de C de los corchetes, y yo diciendo acá, bueno, yo hago un typedef. ¿De qué quiero hacer un typedef? Bueno, de una lista que va a tener en cada posición t punto, y el nombre que yo le quiero poner es t lista puntos, y que va a tener como mucho max posiciones. Esta sintaxis es medio liosa, ¿sí? Cuando declaramos con el typedef listas o vectores, a veces es medio confusa porque al último es donde van los corchetes. Pero lo que se tiene que quedar es que tengo que poner de qué elemento, de qué tipo va a ser cada posición de ese array o vector. Luego pongo cómo quiero llamar yo a ese tipo. Y luego pongo la cantidad de posiciones máxima que va a tener ese vector. Entonces yo acá esto lo puedo reemplazar como t lista puntos y le llamo lista. Y ahí nomás. Si se fijan, ni siquiera estoy usando los corchetes, porque el t lista punto ya, digamos, internamente en su declaración de tipo, ya le puse los corchetes de cuánto tamaño va a tener. Entonces yo pongo que esto es equivalente a hacer t punto lista de max. Es lo mismo, en este caso pueden usar cualquiera de las dos. Nada más que a veces, cuando vayamos a unidades más adelante, los programas se van a empezar a crecer, vamos a empezar a tener muchos tipos, y es conveniente a veces tener esta definición de tipo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una lista, por ejemplo, una función, que yo le diga, bueno, sumame de una lista de puntos todos los puntos, y devolveme el registro resultante de esa suma, ¿sí? Ahora no puedo devolver un solo entero. ¿Por qué? Porque tengo que devolver la suma de todos los x y la suma de todos los y. ¿Y eso cómo puedo hacerlo para devolverlo en una función? Que la función devuelva un registro de tipo punto. Entonces, sumar puntos, pongámosle, ¿y qué va a recibir por parámetro? Va a recibir una lista de puntos, que es la que yo tengo que recorrer, que le voy a llamar lista, por ejemplo, y le voy a pasar la cantidad de elementos de esa lista. ¿Sí? ¿Se acuerdan antes, cuando veíamos vectores, que yo esta sintaxis la podía poner así? ¿Sí? Pero a veces es rara esta sintaxis, ¿no? Poner los corchetes vacíos en los parámetros formales de una función. Entonces es mucho más cómodo a veces poner esto así como tal. Y no me sale la palabra, ¿sí? Bueno, es una abstracción, ¿sí?, de cómo está definido un vector internamente. Y esto lo vamos a ver muy fuertemente en la próxima unidad cuando veamos tipo de datos abstractos. Es decir, nosotros nos vamos a abstraer de cómo está implementado una cierta lista, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable i para el ciclo, y vamos a declarar otra variable de tipo t punto, debe ser un registro, que es donde vamos a guardar la suma de esos puntos, de todos los puntos de la lista. Entonces, en p.x yo voy a inicializarlo con 0, y en p.y también lo voy a inicializar con 0, porque es como un sumador. Entonces, con un ciclo for voy desde 0 hasta i menor que n y más, y lo que voy a hacer es que p.x va a ser más igual, lo voy a sumar el resultado de lista sub i.x. Y lo mismo para i. Nada más que acá va a ser i y acá va a ser i. ¿Sí?
Si se fijan, acá estoy haciendo de la misma manera que como lo hacíamos con array. Nada más que ahora esto, digamos, está como encapsulado, está más abstracto que como lo hacíamos anteriormente. Digamos, ocultamos, no nos complicamos tanto la vida cuando pasamos corchete, todo eso, entonces directamente lo definimos de esta manera. Pero internamente sigue funcionando como un array. Nada más que nosotros le pusimos nuestro propio nombre. Y luego lo que hacemos después de sumar, retornamos P. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pidamos, por ejemplo, ¿sí? El n, y acá necesito un i. Pidamos, ingrese n, por ejemplo, y hacemos el scanf sobre la variable n. Y lo que vamos a hacer es con un for, vamos a pedir los puntos. Entonces digo for i igual a 0, i menor que n, i más. Lo que voy a hacer es ingrese un punto x e y, lo vamos a poner así. Y el scanf lo voy a pedir de esta manera también, con d, d. Y acá voy a pedir lo que es en ampersand. ¿Y acá dónde lo pediría? En ampersand lista sub i.x. Y acá en ampersand, en la dirección de lista sub i.i. ¿Sí? Le pasamos las direcciones de memoria. Y nada más que eso, ¿sí? Entonces esto lo ponemos más abajo, así queda más bonito. Y después lo que podemos hacer es, bueno, me falta lo que es el prototipo de esta función. Los prototipos, las definiciones de los tipos de datos siempre van a ir casi al principio, ¿sí? Como primera instrucción, como primera parte de nuestro código, va la definición de los tipos de datos. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, si te fijan, acá yo estoy utilizando un tipo que yo definí más arriba. Si yo a esta definición la pusiera más abajo, esta función no la detectaría, daría error. Entonces todas las definiciones las vamos a poner al principio y a partir de ahí vamos a poner los prototipos, toda la función, la definición de funciones y procedimientos. Entonces acá lo que vamos a hacer es usar la función sumar puntos, le voy a pasar lo que es la lista y le voy a pasar el n. Y acá lo voy a guardar en una variable que sea p, que la voy a declarar, ya la tengo declarada. Entonces luego lo que voy a hacer es mostrar. Entonces hago un for i de 0 hasta n de vuelta. Es un solo registro, entonces no tengo que ir con un ciclo, perdón. Entonces lo único que tengo que hacer es mostrar, ¿sí? Suma de x, voy a mostrar así, como de f va a ser en realidad, y acá va a ser p.x, y lo mismo voy a hacer con i, que va a ser suma de i, y acá le voy a poner un salto de línea, y ahí, ¿sí? Vamos a ver si dio algún error. Acá me dice, bien, acá vamos a poner era f, porque son reales. Y acá, bueno, no lo estoy usando estas variables, así que no me importa. Entonces ejecuto el programa y si se fijan me dice ingresa el n, ingresemos por ejemplo 3 puntos y me dice ingresa el punto x e y, ingresemos el 5, 4 por ejemplo. El 5, 4, ingresemos el punto 1, 2 y ingresemos el punto 0, 0, por ejemplo. ¿Sí? Y me dice que la suma de x es 6 y la suma de y es 6. ¿Está bien? Sí, porque 5 más 1 más 0 es 6 y 4 más 2 más 0 es también 6. Entonces vimos de esta manera cómo podemos usar el typedef para definir nuestros propios tipos de datos. Ya sea con estructuras, con otro tipo de datos. Esto no tiene mucho sentido, pero para que lo vean que se puede hacer. Y también que esto es muy usado, sí, para definir arrays como tipo de datos y abstraernos de cómo es la definición de un array. Incluso como matrices, ¿se acuerdan que las matrices para pasar como parámetros a funciones sí o sí teníamos que indicar las columnas? Entonces era un poco lioso. Entonces con esta manera se simplifica mucho más la tarea. Incluso podemos definir tipo de datos punteros, por ejemplo. Esto lo vamos a borrar. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un typedef que sea de tipo punto y que sea un puntero, por ejemplo t puntero a punto. Creo que era así la sintaxis. Entonces esto va a ser un tipo de dato que apunte a un punto, ¿sí?
y que lo voy a llamar t puntero a punto. Entonces, si yo digo, bueno, acá voy a definir un t puntero a punto, este se llama punto, ¿sí? Y lo voy a llamar puntero, ¿sí? Y yo digo que en esta ocasión, acá, voy a hacer que puntero sea igual a la dirección de p, ¿sí? Vamos a ver si hasta acá no hay errores. Esto lo borramos porque ya no está. Bien. Entonces yo digo que puntero va a ser igual a la dirección que tiene p. Y acá, por ejemplo, bueno, acá usamos p para igualar la suma de productos. Y acá, en vez de usar p, podemos usar puntero. Y recuerden de usar el operador flecha, que era cuando yo quería indireccionar en registros, ¿sí? Entonces, si yo compilo y vuelvo a ejecutar, me pido los 3 puntos, len3, y yo digo, bueno, ingresemos los mismos puntos. Por ejemplo, que eran 5 y 2, creo. Y ingresemos el que era 1, bueno, 1, 4, no eran los mismos, pero y el 0, 0. Y si se fijan, me sigue mostrando el 6 y el 6. Lo único que hice acá es, en vez de usar el P, estoy usando el puntero. ¿Por qué? Porque puntero yo lo definí como un tipo de dato que va a apuntar a un T punto. Y cuando yo lo uso, me abstraigo de esa definición que yo utilizaba T puntero asterisco puntero, ¿sí? Que era media confusa. Entonces me abstraigo y directamente lo uso como puntero con este operador de flecha, ¿sí? Entonces repito, vimos cómo usar el typedef para estructuras. El typedef tiene la sintaxis de usar la palabra reservada typedef. A continuación lo que es lo que yo quiero darle un tipo. Y al último lo que es el nombre que yo voy a dar al tipo. Para el caso de listas va el tipo de dato que va a almacenar esa lista. Yo acá podría definir, por ejemplo, un int, que en este caso va a ser una lista de puntos. A continuación, el tipo de dato que yo el nombre al tipo, el nombre que yo le quiero dar a ese tipo, perdón, y la cantidad de elementos. Y en el caso de punteros es lo mismo. Esta sintaxis, quédensela, ¿sí? La de t punto asterisco t puntero punto, para definir tipos de datos para punteros, quédensela y recuérdenla porque esta sintaxis sí la vamos a utilizar muchísimo cuando vayamos a asignación dinámica de memoria. Es decir, cuando empecemos a usar variables que reservan memoria en tiempo de ejecución.